Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Tal como le decíamos, agradecemos muchísimo que haya accedido a esta conversación Samuel Rota desde Perú. Samuel Rota es el director de Proética. Proética es una entidad que se caracteriza por luchar contra la corrupción y la impunidad en su país y que trabajó mucho, los hemos entrevistado varias veces a propósito del caso de Brett. Hoy hemos querido hablar con él a propósito de lo que vive Perú. Hay unas imágenes que vamos a compartir con ustedes también de esa situación donde se dice ya que ha muerto más de 60 personas. Queremos comprender ese contexto. Samuel, muy buenos días. Gracias por aceptar hablar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Edith. Un gusto, gracias a usted por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Samuel, ¿cómo se explica lo que está ocurriendo en Perú? Hemos visto, tenemos esas noticias preocupantes, sabemos también que las organizaciones populares acusan a la prensa de dar parcialmente solo algunos datos. Es probable que aquí tengamos una visión muy limitada de lo que ocurre. ¿Podrías describir un poco cuál es la realidad en este momento y las razones que llevaron ahí? Es un proceso muy complejo, Edith. Hay múltiples variables que están en juego. Empecemos por lo más evidente, por lo que es más notorio, que son, como usted lo ha señalado, alrededor de 60 muertes desde que empezó esta convulsión el 7 de diciembre. ¿Por qué empieza? ¿No? Recordemos que el 7 de diciembre el presidente Castillo eh, iba a, iba a ser procesado en el Congreso de la República por una serie de hechos, incluyendo varios vinculados a corrupción durante su gobierno. Eh, Todo hacía pensar que Castillo, que quienes querían vacarlo por estas razones, en el Congreso no tendrían suficientes votos, no llegarían al umbral de votos que se necesitaba para poder vacar al presidente. Sin embargo, en la mañana de ese día, Castillo, como ya ustedes saben, salió a dar un discurso que era prácticamente un autogolpe. Estaba determinando la disolución del Congreso, la intervención de la Fiscalía, la reorganización del Poder Judicial, la declaración de un estado de emergencia. El Congreso inmediatamente lo vacó, ¿no? Tomó la decisión de vacarlo y de nombrar a la vicepresidenta Dina Boluarte, quien es ahora quien lidera nuestro país. En ese momento hubo una respuesta de algunos sectores vinculados a Castillo que exigían el adelanto de elecciones. Sin embargo, hubo una respuesta muy torpe, en mi opinión, de parte del nuevo Ejecutivo y del Congreso, señalando bueno, todo se reiniciaba y que se quedarían pues hasta el 2026 como era lo esperado, ¿no? Esto generó una gran movilización que poco a poco fue, uy, perdón, está mi gata, a ver, vamos. Esto generó una gran movilización que fue creciendo. Empezó en sectores rurales del sur andino y poco a poco fue creciendo en esa zona, ¿no? Ayudó muchísimo ese crecimiento que la respuesta de la policía fuera muy violenta. De hecho, los primeros muertos ocurrieron en esa primera semana. Hubo 7 muertos en la primera semana. Y poco a poco la respuesta creció en desproporción, porque además a la policía se sumaron las Fuerzas Armadas y hubo muchos más muertos. En un solo día hubo 14 muertes en Puno, que es la región del sur andino que colinda con Bolivia. Hasta que hemos llegado a lo de jueves y viernes, en días en los cuales por población proveniente del sur andino, de zonas rurales, campesinas, indígenas, quechuas, aymaras, han venido migrando a Lima a manifestarse en Lima en contra de la presidencia. Y la respuesta ha sido, no pudo dejar de ser violenta y, como señalo reiteradamente, desproporcionada. Este sábado,
tanquetas de la policía entraron a hacer una intervención en la Universidad Mayor de San Marcos, que como ustedes saben, con República Dominicana hay ahí un conflicto por la antigüedad, pero el hecho es que entraron violentamente y detuvieron indiscriminadamente a 200 personas que estaban alojadas. La universidad de los alumnos les habían provisto espacio, apoyo, alimentación, ¿no? Ayer en la noche han salido estas 200 personas, digamos, detuvieron a 194, han salido 193. Una sola persona quedó detenida porque tenía una requisitoria por un tema que no tenía nada que ver con las acusaciones que se les estaban haciendo, que eran de narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, ¿no? Entonces, se dan cuenta usted que hay una respuesta muy torpe, ¿no? Al mismo tiempo, de parte de los manifestantes, y esto es innegable, hay hechos de violencia contra instituciones públicas. Se ha quemado comisarías, se ha quemado oficinas de la Fiscalía en el sur, en las zonas donde se están manifestando la gente. Ha muerto un agente del orden quemado, ¿no? Se le capturó y se le quemó, ¿no? Entonces, Samuel. Sí, dígame. Sí, Germán Marte te saluda desde aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, primero mi solidaridad con el pueblo peruano por esta lamentable situación que está atravesando. Concretamente, ¿qué exigen los manifestantes? Vemos que han sido miles y en esa toma de Lima, como se le denominó a esa gran manifestación, yo creo que no tiene precedente. Cuéntanos un poquito de eso, la demanda fundamental de los manifestantes y lo que parece ser un apoyo masivo a Pedro Castillo. La plataforma tiene que ver con el adelanto de elecciones, en lo más pronto posible. Esto está relacionado con la renuncia de Dina Boluarte, la presidenta Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. Varios de los grupos que se están manifestando piden también la liberación de Pedro Castillo. Son esos 5 puntos los que están en juego, ¿no? Legalmente es muy difícil, ¿no? Castillo no puede, Castillo está detenido prácticamente por flagrancia, ¿no? La Asamblea Constituyente es un proceso político. La disolución del Congreso es legalmente imposible, ¿no? Y la renuncia de Dina Boluarte generaría que quien asuma el gobierno sea el presidente del Congreso de la República actual. Pero si el Congreso se disuelve, quedamos ahí en una suerte de vacío de poder. Entonces, en un limbo. En un limbo. El problema, aún sabiendo esos pedidos maximalistas, no hay del lado del gobierno de Boluarte un ánimo de negociación. Es decir, no hay, porque además es difícil, no hay interlocutores claramente definidos. No estamos hablando de un movimiento campesino como hay, por ejemplo, en Ecuador o como hubo en Bolivia, donde tú tenías líderes que eran claramente identificables, ¿no? Acá el liderazgo está mucho más descentralizado. Las comunidades campesinas se han organizado para enviar delegaciones pequeñas, cada uno con sus representantes. Entonces esto tiene es una masa con muchos liderazgos que pues coordinan más que haya una dirección única, ¿no? Entonces, eso vuelve muy difícil el diálogo, pero no imposible, ¿no? Nos parece a nosotros que el gobierno no está haciendo lo suficiente por buscar generar espacios de diálogo y identificar líderes con quienes dialogar, y más bien está privilegiando una respuesta violenta y desproporcionada, que es lo que está llevando a la escalada que tenemos de muertes, ¿no? Samuel, bueno, hemos tenido, siempre uno tiene referencia, comenzando con el Papa, que decía, ¿qué le pasa al Perú con sus presidentes? Que el que no termina huido termina preso. Si vemos desde Alberto Fujimori, fue como un Fuku, dirían aquí, Alberto Fujimori, que termina preso, Alejandro Toledo, que termina prófugo, Alan García, que se suicida cuando es acusado, eso fue, digamos que de factura reciente, Ollanta Humala, bajo investigación, Pedro Pablo Kuczynski, bajo investigación, Martín Vizcarra, bajo investigación, bueno, el breve Manuel Merino, que dura apenas 5 días,
básicamente en el poder, no tiene tiempo. Francisco Sagasti, que creo que es el único, ¿verdad?, que no tiene proceso. Claro. Pedro Castillo, que está preso. Y ahora Dina Boluarte, que la gente dice que tiene sus manos manchadas de sangre. ¿Qué le pasa al Perú, que es tu país? ¿Cómo ha sido posible esto? Que además, presidentes sucediéndose cada año casi. Hay un serio problema con nuestro sistema de representación que está claramente debilitado y que genera liderazgos poco representativos y poco legítimos. Hay al mismo tiempo una incapacidad de nuestro Estado para responder, para dar solución, para dar esperanza a miles de peruanos y peruanas que viven, se mantienen en una situación de pobreza a pesar del gran crecimiento económico que hemos tenido en estos últimos 30 años y que está pues concentrado en las ciudades más importantes, en la zona de la costa y en algunos sectores productivos. Entonces hay brechas muy fuertes, brechas sociales muy fuertes que han explotado estos días y hay sistemas de representación incapaces de darle voz a la población y de procesar los conflictos. Y al mismo tiempo es un sistema de representación muy permeado por la corrupción, por la actividad de organizaciones criminales como mineros ilegales, narcotráfico, ustedes saben que somos productores de cocaína, tala ilegal, nuestro bosque amazónico muy amenazado, tráfico de tierras y demás actividades de este tipo que usan la política para sus beneficios personales y que la respuesta en años recientes de los cuerpos de investigación fiscal no es suficiente y no ha sido capaz de ponerle freno, porque digamos, los presidentes son investigados, pero por debajo, ¿no? No hay capacidad de disuasión. Entonces, tenemos un cóctel muy peligroso y se requieren reformas muy urgentes y, más importante, implementarlas apropiadamente, ¿no? Samuel, hay cosas que definitivamente nos unen a todos los latinoamericanos. Uno de ellos es el tema de la corrupción, de la desigualdad que tú has señalado, pero también está el tema de la corrupción, que probablemente sea uno de los factores que inciden en ese otro. Un caso emblemático, un caso que sacudió a toda América Latina fue el caso Odebrecht. En República Dominicana todavía estamos viendo, a ver, es más, está todo el mundo suelto, aquí no ha pasado ni hostia, aquí no pasó nada. Cuéntanos de Perú, ¿qué ocurrió ya que tú eres el representante de Transparencia Internacional allá en esa nación suramericana? ¿Qué pasó con Odebrecht en Perú? Bueno, los procesos son muchos y Edith los ha señalado, todos nuestros presidentes siguen. Sin embargo, hay serias limitaciones que estamos enfrentando. La pandemia sin duda fue un obstáculo muy fuerte, ralentizó el avance de los casos, de los varios casos que ya estaban preparándose para llegar a investigación, a acusación y por lo tanto a juicio. Tenemos 2 años esperando que el juicio contra Keiko Fujimori empiece. El juicio contra Ollanta Humala acaba de empezar hace unos meses, ¿no? El juicio contra Alejandro Toledo sigue pendiente de que la extradición de Estados Unidos se defina, ¿no? En medio de todo eso hay problemas con lo que ha sido nuestra principal fuente de información, digo nuestra principal para nuestra fiscalía, ¿no? Que es la colaboración con Brasil, con la Fiscalía de Brasil. Ustedes saben que la Fiscalía de Brasil, que veía el caso de Lava Jato, fue desactivada y eso ha limitado seriamente la colaboración que tenían nuestros fiscales con los fiscales brasileños. Entonces, hay demoras y nos preocupa que esas demoras puedan decantarse en impunidad, ¿no? Nos interesa
muy importante llegar a estos juicios Eh, y que se pueda finalmente saber la verdad formalmente. Bueno, Samuel, desde que comenzó el proceso de Odebrecht, muchas veces llegué a conversar contigo en entrevistas diversas sobre cómo lo estaba llevando Perú. En ese momento parecía muy alentador y nosotros estábamos muy atrás. Evidentemente para República Dominicana hay poquísimas esperanzas de que el caso de Odebrecht se llegue a algo específico, pero en el caso de ustedes, los fiscales de ustedes habían estado en Perú, hicieron, en Brasil, hicieron un esfuerzo. Hay que tomar en cuenta que en Brasil la situación cambió. Brasil pasó a tener un presidente como Bolsonaro, se dieron denuncias del tren judicial, de la manera en que operó, del juez y de todo lo demás. Como dices que hay demora, todavía hay oportunidad de que Brasil, o sea, informe lo que ocurrió con Odebrecht, porque suponiendo que eso fuera posible para Perú, uno dice, bueno, ¿qué hace que no sea posible para República Dominicana? ¿Qué expectativas, y tú que eres parte de ese capítulo de Transparencia Internacional a través de Proética, qué expectativas tienen ustedes de lo que pasa en Brasil y de las capacidades que tiene Brasil actualmente para decirle a Perú, oigan, esto fue lo que pasó con Odebrecht y estas son las pruebas? Bueno, nosotros es, vemos muy difícil los niveles de colaboración eh, con respecto a unos años atrás, no muchos años atrás. Eh, Esperamos, y digamos, la Fiscalía peruana lo que señala es que lo acumulado en esos años en los que la colaboración fue estrecha es suficiente para poder armar y mantener los casos que tienen en curso. Eh, Son casos complicados y ustedes lo saben bien, son casos que tienen que ver con lavado de activos. Y el lavado de activos es un crimen muy difícil, necesita muchas pruebas Ya, claro. y sostener muy bien un caso, ¿no? Entonces, a nosotros nos preocupa que haya habido un corte en el flujo de la información entre nuestros países, entre nuestros cuerpos de investigación, y que eso termine afectando la solidez de de los los expedientes. casos. Rota, yo quería preguntarte sobre, digamos que ya un concepto más genérico que no solo se limita a Perú. Hay por ahí algún autor, algunos dicen que fue Helder Cámara, otros dicen que fue otro obispo. Bueno, hay muchas versiones de quien dijo que la justicia es como la serpiente que solo muerde a los descalzos. ¿Cómo es en tu país? Nosotros aquí en República Dominicana la corrupción no era un tema de preocupación colectiva, digamos. La gente no lograba entender que la corrupción le quitaba el pan de su boca, le quitaba las obras, le quitaba la medicina y deterioraba su vida. Entonces tú trabajas en una entidad que precisamente combate la corrupción y la impunidad. Que la gente entienda la necesidad de prevenir la corrupción y de que exista un régimen de consecuencias es todo un desafío. Por eso quiero preguntarte cómo es la experiencia peruana, aunque parece que los peruanos no se duermen, o sea, uno ve ahora mismo a las indígenas en las calles, los indígenas luchando, y uno dice, bueno, ahí hay gente que vive en los lugares más apartados y que sienten que el tema de la política y de cómo va su país importa. Me gustaría que nos dijeras esto, los desafíos que tienen nuestros países en el continente frente a la corrupción y la impunidad, que es el mal nuestro, ¿no? Sin duda, a nivel de nuestras sociedades, uno de los más grandes obstáculos que tenemos es la normalización de la corrupción, entender la corrupción como algo natural, como algo que es parte de nuestra forma de ser, ¿no? Los políticos roban porque siempre han robado, ¿no? Pero uno mismo, ¿no? Uno mismo frente a una situación en la cual puede necesitar agilizar un trámite o evitar una multa, la respuesta es, oye, pero págale pues un soborno, ¿no? Págale una coima, págale una propina, cómprale una gaseosa, cómprale un sándwich al policía, al ventanillero, ¿no? Esa forma que tenemos de responder de relacionarnos con el Estado, que pasa por aceitar de formas irregulares, es parte de nuestra forma de ser, de nuestra cultura, y eso es uno de los principales obstáculos, porque no entendemos que eso genera desigualdades y que eso en términos acumulados genera ineficiencia de nuestros estados
incapacidad de nuestros estados para responder a problemas, a fracturas estructurales de nuestros países, como la desigualdad, como la pobreza, y no llegamos a ver eso. Entonces, sin duda hay responsabilidad de organizaciones como la nuestra, que, digamos, tratamos de hacer esa, llamémosle docencia, ¿no? Pedagogía, pero es todavía muy insuficiente, ¿no? Y sin duda, cuando hay impunidad, esto pues termina alimentando esta idea de que así son las cosas. Entonces, Samuel, me están preguntando, que te pregunta a ti aquí, hay un televidente y nosotros tenemos un chat en vivo activo, dice que las condiciones de los presos, digamos que de alto nivel, políticos y demás, ustedes tienen expresidentes en la cárcel peruana, si son diferentes, si tienen un privilegio, si siente que el sistema privilegia a aquella gente que ha tenido poder. tenemos a ver, sentenciado, tenemos a un expresidente, que es Alberto Fujimori. Y Alberto Fujimori está en un régimen especial por su condición de expresidente, ¿no? De expresidente, persona mayor, en fin, ¿no? Y es un, digamos, si se compara con el común de las cárceles peruanas, sin duda es una cárcel dorada, ¿no? Los otros expresidentes, Ollanta Humala, cuando ha sido detenido, él no ha sido sentenciado, él estaba detenido preventivamente. Sin embargo, entonces le correspondía un régimen especial también, ¿no? Si es que llegan a sentenciarlo, veremos, probablemente le toque también digamos, un cuarto cerca de Fujimori, probablemente, ¿no? Pero ya veremos eso. Pero sí es cierto lo que señala tu televidente, que en la dinámica propia de las cárceles, quien tiene plata se asegura un plato de comida, se asegura seguridad, ¿no? Se asegura tiempo, ¿no? Pueden incluso o sea, tener Samuel, televisores. somos todos iguales según el tamaño del bolsillo. Samuel, una última pregunta de mi parte. Volviendo a Dina Boluarte, a la situación política actual, ¿hay posibilidad reales de que Dina Boluarte pueda sostenerse en el poder con esta masa, con esta gente tirada a la calle del medio? Es cada vez más difícil, cada vez es más difícil. Tiene 45 días en el poder y tiene más de un muerto por día de gobierno. Y eso es insostenible, ¿no? Y como digo, la apuesta por reprimir solo va a generar más muertes o más violencia. Entonces, o da un giro radical inmediatamente, ¿Su manera? o su presidencia va a verse, ya está siendo cuestionada por la Unión Europea. Ha sacado un comunicado hace un par de días, Estados Unidos ha sacado otro comunicado hace un par de días expresando preocupación por la situación en la que estamos, ¿no? Y, y llamando a que hayan asumir responsabilidades, ¿no? Y cada vez hay más organizaciones internamente que están exigiendo la renuncia de Boluarte o un cambio inmediato de timón. Como digo, lo que pasó el sábado en la Universidad de San Marcos ha marcado un hito, me parece, porque ha hecho que mucha gente se decida a pedir la renuncia de Boluarte. Entonces, como yo siempre digo acá en el Perú, quién sabe, pero es muy difícil mantenerse así, muy, muy difícil. Bueno, Samuel, deseamos suerte para tu país, que superen este momento que es muy duro. Ahí estamos viendo las noticias, hemos visto algunas de esas imágenes y te agradecemos muchísimo esa disponibilidad que siempre has tenido para conversar con nosotros. Sabemos de tus ocupaciones. Gracias por sacar este tiempo para hablar con el pueblo dominicano. Muchas gracias, ha sido un gusto y muchos saludos, que tengan un buen día, una buena semana. Muchísimas gracias a Samuel Rota desde Perú. Él es el director ejecutivo del capítulo de Transparencia Internacional, que es Proética, lo pueden buscar, es una organización que lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Conocí a Samuel a propósito de conversar con varios profesionales trabajando contra la corrupción en distintos países. Una vez se destapó el caso de Odebrecht. Tenemos gente en Brasil, en Colombia, y en el caso peruano él siempre ha sido un colaborador listo para responder las preguntas e inquietudes
y este es un momento particularmente difícil de ese país. Nosotros tenemos este momento para ir a una pausa, pero queremos agradecer a tanta gente, Indira, yo no sé si has estado mirando el chat, claro que está sí. En sintonía. Vi un señor que está en los Países Bajos. Oye eso, Francisco, está en los Países Bajos, un saludo para usted. Díganos las temperaturas que tienen en sus países, porque aquí se queja la gente de frío. El otro día me mandaba alguien y dice, ¿y qué nos deja a nosotros que estamos en Canadá? Entonces, sí. Allá se hace frío, dirían allá. Tenemos mucha gente que está en diferentes países, los que están en Estados Unidos. Alguien escribía desde la Florida, también él desde los Países Bajos. Y otra gente que están en diferentes pueblos de nuestro país. Gracias a todos ustedes. Nuestra compañera Ani Toribio está en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Con ella vamos a hablar en un ratito. Ahora sí que están celosos de la puerta. A la 1:00 de la madrugada cuando entró la señora, no, por supuesto, es bueno que estén celosos. La señora no, la ladrona. La señora que la robó a la niña. La cosa por su nombre, la ladrona. La ladrona bueno, de una niña. mujer, puedes ponerle, pero... Una mujer. La que raptó a una bebé, como usted sabe, lo que no estén enterados, una bebé que recién nacida fue raptada del Hospital Maternidad San Lorenzo de los Minas. Hemos dedicado una parte de nuestro programa esta mañana a hablar de eso y vamos a estar muy pendientes. Hay una investigación policial en curso. Así que hacemos el cambio, señor director, y regresamos de una vez. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.